Soy gerente de una financiera. Si alguien me hubiera dicho que terminaría trabajando de algo así, la verdad es que le habría creído y habría depositado toda mi confianza en esas palabras. No soy alguien increíblemente crédula de los mitos e historias populares. Algunas son demasiado fantasiosas, incluso para mí, que he experimentado algunos sucesos paranormales a lo largo de mi vida. Pero, a pesar de haberle dado tantas vueltas, no he podido llegar a una respuesta concluyente y satisfactoria. Mi madre dice que desde el embarazo ocurrieron sucesos inexplicables. Y para ponerlos un poco en contexto, somos originarias de una zona montañosa. Mi madre había nacido y crecido en ese lugar. Ella fue criada por sus abuelos a la antigua, ya saben, con mano dura y sin lugar para equivocarse, o incluso responder a sus abuelos sin que recibiera unas cachetadas y golpes con el bastón de la abuela. Eso en el mejor de los casos. Su crianza fue muy estricta y su infancia llena de carencias. Un dulce, un juguete o ropa eran cosas que ella no podía tener porque no eran prioritarias como si lo era un plato de frijoles o quelites en la mesa para que se alimentara. Estudió lo suficiente para aprender a leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas, pero no le permitieron ir más allá, ya que sus abuelos argumentaban que la escuela no servía para nada y que había cosas más importantes que hacer, como limpiar la casa, lavar la ropa del abuelo, ordeñar a las vacas, alimentar al ganado, cuidar al rebaño y, en general, trabajar en la granja de la que eran dueños sus abuelos. No tenía tiempo para jugar o para descansar, ya que bajo la óptica de sus cuidadores, para poder comer, primero tenía que ganárselo. En ese contexto creció mi madre. Sus primos y demás familia le tenían cierto desprecio al vivir bajo la tutela de sus abuelos, quienes eran los dueños de las propiedades y ganado que pensaban pasaría a manos de mi madre. De modo que hicieron todo lo posible para hacer de su vida un infierno. La golpeaban, maltrataban e insultaban cuando nadie estaba cerca. Su vida debió ser muy dura, ya que no solo debía llenar los estándares de sus abuelos, sino también soportar a sus parientes avariciosos que no movían ni un dedo por los dos ancianos que a sus más de 70 años aún tenían la fortaleza para trabajar. En un contexto familiar tan agresivo y demandante, las opciones que tenían las mujeres como mi madre eran muy pocas. Solo podían irse a vivir a la ciudad más cercana con algún pariente o por su cuenta. Aunque esto último, realmente casi nadie se arriesgaba y emplearse en las labores domésticas de la casa de alguna familia ricachona que les brindara un lugar para dormir y les pagara lo suficiente para no considerarlo esclavitud moderna. La otra salida era la más tradicional y la que sigue estando vigente en muchos hogares, incluso hoy en día, y esa era el matrimonio. Si bien casarse con algún hombre para algunas mujeres resultaba algo benéfico, esto solo sucedía si tenían la suerte de encontrar a una pareja que se preocupara por ellas y les tratase bien. Pero la norma era que los matrimonios se arreglaran sin que se consultara la voluntad o deseos de la mujer. Generalmente se ofrecía algo a cambio de la mano de la muchacha, y poco les importaba a sus padres o abuelos que el hombre fuera muy mayor o que tuviera otras características como tendencia a la violencia o los excesos. Mi madre tuvo la fortuna de que sus abuelos nunca se dieron a prometerla a cambio de nada. En ese sentido fueron algo responsables y cautelosos, ya que en alguna ocasión, un tío de ella le había cambiado con un hombre que le triplicaba la edad, cuando ella acababa de cumplir 15 años, a cambio de una burra. Situación que llevó a que el abuelo entrara en cólera y deshiciera ese arreglo tan atroz. Pero al final de cuentas, el contexto de hostilidad y vulneración la llevó a que decidiera escaparse con el primer incauto que se encontró. No tuvo la posibilidad de elegir.
o al menos no en los términos que ahora manejamos. Tuvo 2 hijos, mis 2 hermanos mayores con una diferencia de apenas 1 año, y cuando se embarazó de mí, se separó de mi padre por diversos problemas que tenían y no habían podido resolver. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse un poco turbias. En primer lugar, me contaba mi madre que durante el embarazo no tuvo ningún síntoma como sí los tuvo con mis 2 hermanos. Solo se le retiró el periodo y fue así como se dio cuenta. Sin embargo, su vientre no creció hasta el 7º mes, que fue cuando yo nací. No pudo completar el periodo de 9 meses que se necesitan para la gestación de un bebé. A final de cuentas, ella dio a luz en su casa como pudo, con ayuda de una señora mayor que asistió el último tramo del parto. Tengo entendido que todo el proceso duró alrededor de 12 horas, ya que por distintas circunstancias yo me negaba a nacer, y cuando por fin lo hice, llegué a este mundo con todo y placenta al borde de la muerte, ya que me estaba ahogando con el líquido amniótico. En realidad, pensaban que había nacido sin vida, ya que no me movía mientras estaba dentro de la placenta. La partera tomó unas viejas tijeras de acero inoxidable que mi madre utilizaba para hacer y reparar la ropa de sus abuelos. La sujetó con decisión y pinchó la bolsa. Todo el líquido se derramó por el piso y de inmediato comencé a llorar. Fue ahí cuando notaron que, efectivamente, estaba viva. Todo mi periodo de lactancia fue un problema para mi familia. Durante el día, me la pasaba durmiendo plácidamente. No emitía ningún sonido, por lo que mi madre siempre estaba al pendiente de que siguiera viva, ya que había nacido prematura. A la hora de comer, mi madre tenía que meterme la teta en la boca a la fuerza, ya que ni para una actividad tan instintiva yo ponía de mi parte. Fuera de eso, le permitía encargarse de todas las actividades que realizaba para mis abuelos, con quienes regresó a vivir después de su fallido matrimonio, quienes le reprochaban constantemente haberse llenado de hijos, ya que regresó con 3 niños. La cosa se complicaba cuando caía la noche. La cálida luz del día se retiraba y la penumbra cubría hasta el último rincón. En casa de mis bisabuelos no teníamos luz eléctrica, solo el viejo fogón de la cocina construido con rocas por mi bisabuelo. Este iluminaba la habitación y la recámara donde dormía mi madre, con mis hermanos. Solo obtenía luz por una pequeña ventana, por donde a veces, si las nubes o el clima lo permitían, entraba un atisbo de luz lunar. También había una vieja lámpara que funcionaba con petróleo, pero mi madre no era muy entusiasta de esta, ya que en alguna ocasión había incendiado la casa cuando olvidaron apagarla, y ésta derramó el viscoso líquido negro que hacía que funcionara. Era una madre responsable, a pesar de todo. En aquellas oscuras noches, mi yo de escasos meses solía llorar y gritar como si alguien estuviese atacándome o intentando hacerme daño. Mi llanto llegaba a unos cuantos metros a la redonda y les dificultaba conciliar el sueño a todos los que vivíamos bajo el mismo techo. No importaba qué truco usara mi madre, todas las noches le resultaba imposible apaciguar mi llanto. No era hasta que en la madrugada, que el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, que yo me quedaba dormida. Esta situación duró bastante tiempo. No tengo idea cómo hizo mi madre para aguantar todo ese periodo. Me cuenta que en su desesperación, acudió a la iglesia del pueblo para buscar alguna solución con el padre que impartía las misas. Este le escuchó y le recomendó bendecir cada rincón de la casa, ya que supuestamente en aquellas tierras se había derramado demasiada sangre de inocentes. Mi madre le hizo caso. En la tarde regresó a la iglesia con un recipiente para llevarse el agua bendecida. Le comentó la recomendación a su abuela y juntas realizaron los rezos que le habían indicado.
Al parecer hicieron una especie de ritual de exorcismo, ya que también colocaron veladoras por toda la casa. Al parecer este ritual logró apaciguar mis llantos nocturnos. Esa noche dormí con bastante tranquilidad y solo despertaba cuando me enfermaba y me sentía mal. Pero la cosa es que mi bisabuelo enfermó al poco tiempo. No supimos exactamente de qué. Él siempre fue un hombre muy fuerte. Todas las mañanas se levantaba a trabajar en el campo, en el monte, y sacaba a pastorear a su ganado. De un día para otro, sin ningún síntoma, su boca comenzó a irse de lado. Con el paso de los días, comenzó a perder movilidad de sus piernas, y con el paso de los meses, prácticamente de todo el cuerpo. Ya se veía imposibilitado para hacerse cargo de lo más básico, como comer o hacer sus necesidades, sin que la abuela o mi madre le asistieran. Le tenían que mover la mandíbula para que pudiese masticar sus alimentos. Mi bisabuelo duró enfermo un par de años, lo suficientes para que me viera crecer a pesar de sus limitaciones. Él era quien cuidaba de mí y mis hermanos, cuando mi madre y abuela salían a realizar las labores que él antes hacía. Nos observaba desde la puerta de la casa sentado en una silla, cubierto con un viejo cotón que siempre solía usar. Ahí estaba todo el tiempo, siguiéndonos con la mirada, a todos lados donde íbamos. Se volvió una gran compañía, hasta que una noche falleció mientras dormía. Se dieron cuenta en la mañana cuando mi madre se acercó a su recámara para darle el desayuno y ayudarle a sentarse. Pero este ya no tenía signos vitales. Parece que tuvo una muerte tranquila. No emitió ningún sonido, ni hizo ningún movimiento. Simplemente falleció en aquella cama. A raíz de su fallecimiento, yo comencé a ver y escuchar cosas raras. Para empezar, cuando realizaban toda la ceremonia y protocolos fúnebres, a mí me mandaron a la cocina a buscar una caja de galletas para darle a las personas que habían acudido esa noche. Yo vestía un abrigo rojo. Crucé la puerta de la cocina y justamente cuando atravesé aquella entrada, noté la presencia de alguien más. Sentí su mirada y de inmediato giré la cabeza en aquella dirección, pero la escasa luz apenas si lograba distinguir aquella silueta. Era la de mi abuelo, recargado de la pared junto a la puerta, vistiendo su cotón tan característico. Sin pensarlo dos veces, empecé a hablar con él. No recuerdo ni qué dije, pero de algo estoy segura. Él no respondió ni emitió ningún sonido. Simplemente estaba ahí. Mi madre irrumpió en la cocina, ya que me había demorado algo de tiempo para ir solo por una caja de galletas. Le dije que allí estaba mi abuelo y señalé el lugar donde lo había visto, pero mi madre, con una expresión de terror, volteó a donde yo apuntaba con mi dedo índice y me dijo que no había nada ahí. Después de eso, un par de lágrimas inundaron sus ojos y escurrieron por sus mejillas. Me abrazó fuertemente contra su pecho y me dijo que eso era imposible, que mi abuelo ya no estaba con nosotros. Yo me aparté e insistí en que ahí había estado, que lo había visto y que ella mentía. Conforme fui creciendo, olvidé aquella aparición de mi abuelo. Mi madre no volvió a tocar el tema, pero cuando entré a la secundaria, las cosas nuevamente volvieron a ponerse curiosas. En una clase de biología que la impartía un maestro como de 60 y tantos años, con una voz muy suave y tenue, recuerdo que mi mente comenzó a vagar. Dejé de prestarle atención y mi mirada se posó sobre la ventana que daba al patio de la escuela. De alguna forma me quedé dormida por unos segundos y cuando abrí los ojos, un niño cubierto de barro se asomaba sobre mi pupitre. Apenas si sus ojos alcanzaban al mueble y me veía fijamente.
así que pegué un fuerte grito que conmocionó a toda la clase, la cual transcurría de lo más normal. Me levanté rápidamente de la silla y me eché para atrás, mientras mis ojos, un poco desorbitados pero bien abiertos, buscaban al niño que había visto. El maestro y compañeros me preguntaron si todo estaba bien. Les dije que si acaso no habían visto a un niño cubierto de lodo que había entrado al salón. Me molesté y les dije que dejaran de bromear mientras me quebraba y lloraba por el miedo y el nerviosismo. El maestro me dijo que hablaría con mi madre por lo ocurrido. Yo insistí en que no le molestara, ya que en esos momentos se encontraba trabajando para poder mantenerme a mí y a mis otros hermanos. Él insistió, y yo le supliqué que no lo hiciera, y ofrecí realizar una tarea o proyecto extra a cambio. Me dijo que no se trataba de calificación, pero que si era tan importante, lo dejaría pasar solo por esta vez. Volví a casa bastante desconcertada por lo que había ocurrido aquel día. Miraba con atención en los salones y matorrales, ya que seguía pensando que habían maquinado una broma, pero no logré encontrar nada extraño o fuera de lo normal. No le conté nada a mi madre ni a mis hermanos. No quería molestarlos con tonterías. Mi madre no tenía cabeza para preocuparse por algo así, y mis hermanos mayores probablemente se lo habrían tomado a broma y lo hubiesen aprovechado para molestarme y hacer chistes durante un largo periodo de tiempo. Así que opté por no decir ni una palabra. Traté de justificar aquel suceso como un sueño o algo parecido. Pero unos días después de aquel suceso de la secundaria, los avistamientos de ese mismo niño comenzaron a volverse más recurrentes. En mi casa, recuerdo que una tarde me encontraba haciendo la limpieza, mientras mi madre estaba en su trabajo. Había terminado de hacer la cocina y salí a buscar la escoba, el recogedor y la cubeta para pasarme a la sala, habitación que se encontraba al otro extremo del pasillo. Cuando tomé los utensilios, abrí la puerta de la sala, entré y comencé a limpiar hasta que la sensación de una presencia me comenzó a generar cierta incertidumbre. Sentía que algo o alguien estaba mirándome por detrás. Dudé en voltear. Apreté los párpados y comencé a rezar en voz alta, hasta que conseguí el coraje suficiente para ver si efectivamente había algo acechándome. De nada sirvieron mis plegarias. El niño estaba parado al lado del sillón. No tenía ropa ni zapatos y seguía cubierto de lodo, como si lo hubiesen enterrado y sacado. Me veía sin parpadear, así que salí corriendo de la habitación. Cerré la puerta y me cubrí la boca con una mano, mientras que con la otra hacía fuerza para evitar que abriera. La impotencia volvió a apoderarse de mí, y también la desesperación. Me senté y metí la cabeza entre mis rodillas, mientras comencé a llorar en silencio. Me quedé un rato así hasta que uno de mis hermanos volvió de la escuela a casa, y me preguntó que qué me pasaba. Yo simplemente lo abracé y le dije que me dolía el vientre. Obviamente le mentí, y es que no quería sugestionarlo ni mucho menos. Después de ese avistamiento se volvieron más constantes. Sucedía en la escuela, en mi casa e incluso mientras estaba con otras personas. Comencé a pensar que estaba volviéndome loca. Aunque cada vez aquel niño se acercaba más. Parecía que quería tocarme o hacerme algo. No tengo idea, pero el miedo y el cansancio emocional iban en aumento. Me sentía atormentada, acosada, y no quería salir de mi cama. Me daba miedo ir al baño, ir a la cocina o a cualquier habitación sola. Decidí contarle a mi madre. Al principio pensó que le estaba vacilando, pero conforme continué contándole acerca de los avistamientos, me tomó más en serio. Me dijo que iríamos a misa y le preguntaríamos al padre si se trataba de algún espíritu maligno. El domingo de esa semana acudimos. Estuvimos toda la ceremonia y cuando terminó,
Mi madre me tomó de la mano y nos acercamos con el cura. Le contó lo ocurrido, y el cura dijo que si se tratara de algún demonio, habría que bendecir la casa. Y es que resulta que la casa donde vivíamos les pertenecía a unos familiares de mi madre, quienes se la prestaron y nunca se había hecho ninguna ceremonia. Mi madre accedió, compró todo lo necesario y realizó el ritual como le habían indicado. Eso me generó cierta paz. A decir verdad, confiaba en que funcionaría y no volvería a ver a ese niño. Pero la tranquilidad no duró mucho. Unos días después, los avistamientos regresaron. Le comenté a mi madre y ésta, en su desesperación, consultó a las curanderas de los pueblos aledaños a donde vivíamos. Me llevó a varias consultas y me realizaron algunos exorcismos, cada uno más extraño que el anterior. Me hicieron de todo, desde la clásica limpia con huevo, hasta algunos bailes con tambores, fuego y rituales de exorcismo. Pero las visiones siempre volvían después de un tiempo. Cuando entré a la preparatoria, mi familia decidió mudarse a la ciudad, para que así tuviéramos mejores oportunidades educativas y con suerte, lo que me sucedía se solucionaría. Antes de cambiarnos de casa me movían constantemente de recámara. Para ese entonces, las visiones se habían reducido. Llegaba a ver a aquel infante esporádicamente y me seguía generando bastante terror, así que también pensé que la mudanza sería algo bueno. Con suerte, se quedaría en aquel pueblo cuyo suelo se había nutrido de incontables vidas humanas a lo largo de su historia. El cambio se hizo en diciembre, de modo que celebramos Año Nuevo en un nuevo hogar. Aún no terminábamos de adaptarnos, pero durante un par de años, los avistamientos del niño no regresaron. Mi vida transcurrió con cierta normalidad. Hice nuevos amigos, conocí nuevos lugares y empecé a salir con un chico de la preparatoria. Todo estaba marchando bastante bien. Incluso llegué a pensar que todo aquello nunca había ocurrido. Parecía tan lejano, aunque en realidad solo habían transcurrido un par de años. Pero nuevamente, mientras me encontraba en clases y el sueño comenzaba a vencerme por el cansancio, el niño volvió a grabarse en mi retina. Esta vez no estaba cubierto de lodo, sino de ceniza, la cual estaba craquelada sobre su piel, y en esas aberturas se lograba apreciar una piel quemada. De inmediato, todo lo que había vivido lo recordé en un instante. Fue como un flash de las fotografías, y solo pude gritar que me dejara en paz y que se fuera. En esta ocasión me enviaron con la trabajadora social. Le conté todo lo ocurrido, y me encontraba bastante nerviosa y ansiosa. Parecía que nunca me dejaría en paz. La consejera no pudo ayudar mucho. Me dijo que quizás había sido el estrés y me recomendó ir a casa. Después de ese avistamiento lo volví a ver un par de veces en mi nueva casa y desapareció durante el periodo de embarazo de mi cuñada y todo el tiempo que mi sobrina vivió con nosotros. Cuando mi hermano y mi cuñada se mudaron a otra casa, los avistamientos de aquel niño regresaron progresivamente. Traté de establecer contacto con él, pero nunca hizo nada más que observarme inerte de pie. Tiempo después me casé, me embaracé y tuve un hijo. Desde ese entonces, no he vuelto a ver a aquel niño que me persiguió durante la mayor parte de mi vida. No estoy segura de qué es o qué era. Tampoco si era la misma cosa con apariencia de mi abuelo que vi cuando niña, porque solo a mí se me aparecía, o al menos eso pensaba. Pero últimamente, he escuchado que mi hijo juega y platica con alguien. Le he preguntado que con quién está, y me dice que con su amigo, el cual lo visita y siempre está cerca. Espero que sea solo su amigo imaginario. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.